Hola, en esta lección vamos a ver toda la parte y el proceso del boceto en digital y a analizar un poco la estructura y la forma, ¿vale? Entonces, comencemos. Bueno, tenemos entonces ya el boceto en Procreate y les voy a mostrar el proceso que hago para empezar a trabajarlo. Yo siempre prefiero trabajarlo en fondo oscuro, digamos, entonces aquí entro a curvas y le cambio la dirección a la curva, lo que lo pone como en negativo más o menos y pues hace brillar la línea un poco, ¿no? Yo lo trabajaría entonces pues con un poco de opacidad para que las líneas que vaya haciendo encima se diferencien de las líneas del boceto. Lo que sí pasa es que quisiera tener el boceto un poco más limpio, es decir, acá tengo todos estos elementos que un poco, al menos para ahorita pulir la estructura principal, me están incomodando. Entonces, bueno, voy a traer acá, pues sí, una imagen, digamos, del boceto antes de que le agregara las puntitas, estas formas como orgánicas, incluso antes de que le pusiera la palabra poder y la firma. Entonces, bueno, creo que si se dan cuenta, está mucho más limpia la estructura para ir trabajándola. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que, como les digo, es una maña mía, digamos, de que me gusta trabajar el boceto como que no me haga tanto brillo. Entonces le cambio la dirección a la curva, es decir, lo pongo en negativo, lo pongo en opacidad un poco para que cuando haga las líneas pues se diferencie la línea que yo hago del boceto. Y bueno, ahora creo que entonces vamos a entrar ya a hacer el dibujo, es decir, el lettering de esta estructura. Entonces les muestro un poco el proceso en cámara rápida de cómo evoluciono desde la foto del boceto a hacer este lettering que voy organizando gracias a unos cuantos elementos y unas cuantas ayudas que ya les iré explicando. Si se fijan, ahí bailando un pequeño círculo azul que voy a explicarles ya mismo de qué se trata. Si se dan cuenta, en este momento ese círculo azul está ubicado en los trazos principales, digamos, los trazos gruesos de la letra. Cada círculo de estos es exactamente el mismo tamaño y lo utilizo para guiarme, como lo estoy haciendo en lettering y lo estoy haciendo entre comillas a ojo, podría sin darme cuenta agregarle tamaños un poco más gruesos o un poco más delgados a la letra y tal vez lo note en algún momento o tal vez no lo note, pero ese desorden o esa poca unidad de trazos, si fueran distintos de tamaño cada uno, podría agregarle ruido a la composición. Entonces utilizo este elemento del círculo, que en este caso lo puse azul, para llevar una medida aproximada del trazo grueso que escojo yo aleatoriamente, ¿no? Por otro lado está trazo delgado, que en ese sí decidí no tomar medida, pero pues bueno, utilicé más o menos el mismo pincel para hacer el trazo, entonces pues más o menos es un orden que ayuda. Entonces estoy jugando con el trazo delgado y el trazo grueso, que lo controlo muy bien con este círculo azul que lo duplico y voy asegurándome de que el trazo se repita. También hay otra figura que utilizo que es otro elemento más, digamos, un tamaño de línea más grueso aún que utilizo o que pretendo utilizar en algunos lados de la composición, esta vez ya no tan repetitivamente, sino es más bien como salpicando una nueva opción de tono o más bien un poco más de información sin llegar al ruido, ¿no? El mejor ejemplo de esto es pensar en que cada una de estas elecciones es como elegir una prenda de un tono distinto para vestirte. Quizás el trazo delgado puede ser el tono de tenis o de zapatos que utilices. Quizás el trazo grueso, que es este trazo azul, pueda ser el color, no sé, del pantalón o de la falda que escojas ponerte. Y este pequeño detalle distinto puede ser algún otro accesorio o acompañante, ¿no? El bolso, una maleta, una gorra, y ahí estás entonces armando tu composición, tu elección de información, digamos, para impactar, para llevar cierto estilo, ¿no? Dependiendo
Si estamos hablando de ropa, pues dependiendo del estilo que quieras comunicar, con el ánimo que estés ese día. Y si estamos hablando de letras, pues lo mismo. ¿Qué ánimo quieres darle a tu composición y a tu forma? Entonces, si se dan cuenta, estoy jugando con 3 elementos aproximadamente, ¿no? Porque igual hay transiciones entre trazos delgados y gruesos y trazos delgados y muy gruesos. Y bueno, es como una idea básica para que ustedes entiendan el cómo organicé esta información de trazos gruesos y delgados. Otra ayuda que apareció en el proceso es esta rejilla, digamos, de inclinaciones. La basé desde la inclinación de la letra M, y si se dan cuenta, pues es la inclinación que va tomando todas las letras, aunque obviamente hay trazos, por ejemplo este de la N, que no es que se acoplen por completo a la rejilla. Creo yo que como todo en la vida es bueno ser organizado, seguir las reglas, pero siempre es necesario algún descanso, alguna variación en la fórmula, ¿no? Digo yo, por ejemplo, que al interior del renglón, es decir, en esta área puntualmente, es importante el orden, ¿sí? Entonces ahí es donde de pronto vale la pena poner mucho más todo este juego de trazos gruesos y repetitivos, consecuentes, digámoslo así, jugar con los trazos delgados, también consecuentes, jugar de pronto con otro tipo de elementos, como lo puede ser también las selecciones, el escoger la cantidad de espacio que va a haber entre letra y letra, e incluso pues para el ojo también es importante jugar con el espacio al interior de cada letra. Si se dan cuenta, con este dibujo bastante rayado, digamos, llegamos a una decisión de espacios vacíos que, aunque mis círculos fueron bastante rápidos y horribles, se siente una armonía entre las decisiones de interletrado y el espacio interno, digamos. Entonces, bueno, esa es otra de las formas y de los órdenes al interior del renglón. Si volvemos nuevamente al ejemplo de la ropa y hablamos de uniformes, está muy bueno pensar en el uniforme de un equipo, por ejemplo de fútbol, donde la mayoría de los jugadores del equipo están con un mismo tono, ¿sí? Un mismo juego de formas, de colores, de elecciones, de composición, ¿sí? Y en todo caso existen variaciones necesarias, como por ejemplo las variaciones que tendría el arquero, ¿sí? Que necesita ser muy visible, no necesita estar uniformado con los otros jugadores, ya que está jugando en un área muy distinta. Si se fijan, la M, por ser mayúscula o por yo elegir poner la mayúscula, ¿no? Está jugando un poco a otro juego. Lo mismo de pronto toda el área de la L, que en este caso la exageré un poco más para balancear la composición. Estas dos formas, digamos, están jugando a otra cosa, ¿sí? Están jugando a llamar la atención, de pronto una a comenzar la composición, la M, y la L a cerrar la composición. Al menos son las elecciones que me gusta hacer a mí. No me gustaría que ustedes crean que esa es la única fórmula de solución, pero bueno, es una que utilizo yo, me parece interesante y precisamente es eso. Entonces, al interior del renglón hay una utilidad que es muchas veces lectura o como mínimo orden y estructura. Y al exterior, hacia arriba, hacia abajo, tienen la facilidad de jugar más con el espacio. Y si juegan más con el espacio van a llamar más la atención. Entonces, bueno, digo yo que al interior del renglón es más o menos como la vida entre semana, ¿sí? Trabajo, orden, rutina, buenas costumbres, pero siempre considero yo que es muy, muy, muy necesario el hecho de que haya espacios para ser libre, espacios para moverte, espacios para aprovechar de la vida, del movimiento de las cosas y jugar, a experimentar, a ocupar, a llamar la atención, a no sé, el esparcimiento mismo, la libertad misma debe estar siempre ahí y debe combinar y jugar con la otra parte, ¿no? La contraparte, que es el orden, la organización, el dirigirte, el organizarte, el enfocarte.
Y bueno, es más o menos esos juegos los que se están viendo en esta composición y lo que suelo pensar cuando hago cualquier tipo de composición en letras. Y bueno, ya se dan cuenta que también lo mezclo mucho con mi vida diaria y con otro tipo de ejemplos de la vida misma. Pero bueno, esto es más o menos como va y vamos a continuar evolucionando esta estructura, ¿vale? Listo, espero que te haya quedado claro entonces y nos vemos en la próxima lección donde hablaremos un poco de acoples y puentes para nuestra estructura.